Mis hermanos, vamos a hacer esta clase un poco interactiva, a ver cómo me va, ¿de acuerdo? Vamos a ver 4 razones para conocer al Santo Dios. Hay un texto que es vital en todas esas enseñanzas, que dice, esta es la vida eterna. ¿Recuerdan? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? El texto es claro, esta es, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan. ¿Está claro ahí? Y uno pensaría, yo podría llevar ese texto a mi papá o a mi mamá o a mi familiar inconverso y mostrárselo y decirle, mira lo que dice este texto. Si tú conoces a Dios y a Jesucristo, según ese texto, tendrías la vida eterna. ¿Sería posible? O sea, lógico. Ahora, hermanos, de nuevo, uno podría llevar el texto y decir, mira tía, en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que conozcas a Dios. Pero ¿por qué no tiene ningún tipo de interés? Si el texto es claro. ¿Por qué no tiene ningún tipo de interés en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo? ¿Alguien me puede decir? Porque no tiene vida. El no querer conocer a Dios es la manifestación de no tener vida eterna. Y el que tú quieras conocer a Dios es la manifestación de tener vida eterna. ¿Suena lógico? Es así. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo se burlan y no quieren conocer porque no tienen vida. Pero aquellos que por gracia tenemos vida, queremos conocer a Dios. Y eso es un resultado de haber nacido de nuevo. Ahora, mis hermanos, 1 Corintios 2:14. Vamos a ver qué dice la Biblia del hombre que no tiene a Dios. ¿Cómo percibe el hombre las cosas de Dios? Y seguramente sabe para dónde vamos. Primera carta a los Corintios 2:14. ¿Listos? Dice así. Voy a leer en esta versión. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿De acuerdo? Ahora, el hombre natural, en este contexto, es el hombre del mundo, el hombre sin Dios y sin ley. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué les da a entender a ustedes que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu? ¿Qué les da la intención de la palabra percibir a ustedes? ¿No entiende? ¿No la reconoce? De hecho, la palabra percibir aquí es no las considera importantes, es lo que dice el término original. O sea, cuando tú le hablas a un hombre natural o un hombre impío, ¿de acuerdo? Un hombre sin Dios y sin ley, de las cosas de Dios, es irrelevante. No le importa. No las considera importantes. De hecho, te ve a ti como, porque este deseo de conocer a un Dios que es un mito, una leyenda para él. Pero el hombre natural, lo que éramos nosotros sin Cristo, éramos igual. Nosotros no considerábamos o aceptábamos como importante a Dios o su palabra o la iglesia o Cristo. Ahora, ¿por qué? Dice, no las acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Ahora, ¿qué les dice a ustedes que sea locura? Pueden participar, tranquilos. No tienen sentido, fuera de juicio, pero es interesante. La palabra locura en griego les parece ridículas. Ese es el término. La palabra locura no es que sea traído de los cabellos, sino que las personas del mundo les parece ridículo venir a la iglesia. Les parece ridículo escuchar las cosas del Señor. Ese es el contexto original. Y de nuevo, de ahí salimos todos nosotros. Nosotros considerábamos, nos burlábamos de los asuntos de Dios como muertos en delitos y pecados. Entonces es interesante que dice la Biblia que el hombre natural no las percibe, no las acepta, no es importante porque para él son ridículas. Y eso debería ser consciente para nosotros. Esa es una reacción esperada de todo familiar tuyo muy cercano frente a las cosas de Dios. Le parecen absolutamente ridículas.
Y uno se ofende y uno se molesta, pero deberíamos ser conscientes de que eso podemos esperar del mundo, porque de allá nos sacó Dios. O ustedes antes del Señor nunca se burlaron de los cristianos o despreciaron la iglesia o hablaron mal de Dios en alguna manera. Y dice el texto, les parece locura y no las pueden ¿qué? Entender. O sea, el término es claro, no pueden discernirlas, no tienen un criterio para evaluarlas porque están muertos. ¿Y cuál es la razón de ello? Porque la única forma de discernir la palabra de Dios es de manera espiritual, es decir, en otras palabras, que el Espíritu Santo esté contigo. Si no, no. Entonces, retomando, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, hermanos, la negligencia, el continuo descuido de no querer conocer a Dios, de no querer profundizar en las Escrituras, no es que no seas muy inteligente, no es que no te quede tiempo, es que todavía te parece irrelevante, ridículo y pérdida de tiempo las cosas de Dios. ¿Me escuchan? De nuevo, el texto es muy claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es una orden del Santo Dios a sus hijos. La orden para ustedes es que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No es una opción, no es una oportunidad de asistir a un medio de gracia, es el llamado del Santo Dios a sus hijos. ¿Está bien? Entonces, de verdad, hermanos, una vez más, siempre examinando esa pereza, esa negligencia, debería preocuparnos o preocuparte. ¿Por qué no tomas las cosas de Dios en serio? Si Dios se tomó muy en serio tu salvación, si la tienes, al punto de no escatimar a su propio Hijo por ti. Entonces, esa apatía a las cosas de Dios, es muy posible que estés manifestando muerte. Entonces, nuestro Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, y es una manifestación de haber nacido de nuevo y querer conocer, profundizar, amar, deleitarnos en Dios. Entonces, el conocimiento de Dios es una necesidad genuina en un hijo de Dios. Entonces, la primera razón que vimos, entonces, es importante porque el conocimiento de Dios es vital, es deleitoso para el creyente. Segundo, el conocimiento de Dios es importante porque al conocer a Dios, ¿a quién terminamos conociendo bien? Si empezamos a conocer al Santo Dios, ¿a quién terminamos conociendo bien al mismo tiempo? Bueno, estamos hablando que Dios es Cristo Jesús. Está bien la respuesta. Si empezamos a conocer al Santo Dios o a la Santa Trinidad, ¿a quién terminamos conociendo bien al mismo tiempo? ¿No a nuestro prójimo? No, a nosotros mismos. Ahora, si empezamos a conocer ese Dios santo, glorioso y perfecto, ¿qué empezamos a ver? Que no somos tan santos, tan increíbles, ni tan buenos. Ahora, mis hermanos, hoy en día los hombres y mujeres, en un mundo como hoy, gastan muchísimo dinero, se llenan muchísimas, se han visto las revistas, llenen esta encuesta y usted va a saber quién es y cómo es y su carácter y personalidad. Hoy el mundo gasta mucho dinero porque quiere conocerse de tal manera a ver cómo se soluciona a sí mismo. Pero la verdad, mis hermanos, es que un genuino hijo de Dios tiene un deseo de conocer a Dios y al mismo tiempo Dios en su gracia, al conocer al Santo Dios, le permite reconocerse a sí mismo. Ahora, hijos de Dios aquí presentes, ¿qué han empezado a ver en sus vidas al conocer al Santo Dios de sí mismos? Comentarios. Si quieren de manera general, no vaya a decir yo soy, no. ¿Qué vemos de nosotros? ¿Que somos qué? Malos, pecadores, ¿qué más? Corruptos, dicen algunos. No sé. Yo sé que eso es verdad, pero no es toda la verdad, ¿de acuerdo? No van a pensar que entonces no hemos nacido de nuevo y no. Pero si vemos corrupción, si vemos maldad, vemos debilidad. Realmente creemos cuando dice la palabra de Dios que el corazón de los hombres es perverso y engañoso.
Y a medida que conocemos al Santo Dios, lo único correcto y firme es Él y no nuestro necio corazón engañoso. Entonces conocemos que somos débiles, que somos polvo, que somos malos, que somos perversos, que somos inclinados al mal. Y al mismo tiempo entendemos y reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer. Uy. Así es, Mateo. Uy. Entonces, es interesante, hermanos, conocer al Santo Dios me permite reconocerme a mí mismo, pero el creyente aquí no se molesta. Sí, Señor, yo reconozco que soy débil. Señor, yo reconozco que tengo mucha maldad. Señor, yo reconozco de verdad delante de tu presencia que te necesito muchísimo. Conocer al Santo Dios nos permite reconocernos a nosotros mismos, pero de verdad la única razón por la que humildemente podemos decir lo que dice Dios de nosotros es verdad, es porque Dios mismo te dio humildad para reconocerlo, un fruto del Espíritu Santo. Sí, pero en medio de la gente y le dices, mira, tú eres malo, perverso de corazón, una llaga podrida. El hombre natural que dice, no, yo soy bueno, yo soy fuerte, yo soy un hombre destinado al éxito, no le hago mal a nadie, pero la realidad es que por la gracia de Dios, el conocer al Santo Dios nos permite conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál fue la expresión de Isaías cuando se encontró o Dios le permitió ver su santidad? Ay de mí que soy muerto. No dijo estoy enfermo, no, soy muerto. Y la palabra muerto en el hebreo es interesante, es como me desintegré, no tengo nada que hacer aquí. Y él reconoce, ¿no? Yo soy un hombre de labios inmundos. O recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, tira las redes, y él dice, Señor, he estado toda la noche, pero en tu nombre las voy a tirar. Y sacó todo eso lleno de pescado. ¿Y qué fue lo que dijo apenas recogió todo? Apártate de mí, soy hombre pecador. Entonces no es debilidad, no es falta de autoestima, es gracia de parte de Dios de dejarnos ver quiénes somos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, primera razón, conocer a Dios es vital, porque de eso se trata la vida eterna, y eso es lo que se nos concede, vida para conocer a quien nos dio vida. Y al mismo tiempo, esa vida eterna se manifiesta, o ese conocimiento, en dejarnos ver quién soy. Ahora, tercero, el conocimiento también nos permite conocer con claridad, no solamente a Dios, o lo que Dios nos permite conocer en su gracia de Él, nos permite conocernos a nosotros mismos quiénes somos, pero que también llegamos a conocer a Dios. ¿Qué se les ocurre más? Que Dios nos permite conocer a través de su palabra. Su santidad, bueno, ya conocimos a Dios y todo lo que sea Dios está ahí. Luego a nosotros mismos. El conocimiento de Dios que nos permite entender y conocer también. El mundo. No me malinterpreten. En el mundo que estamos. ¿Qué dice la Biblia? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces digamos que Dios en su palabra, en su misericordia, al creyente le dice, hijo, el mundo alrededor, esto es malo y esto es bueno. Y nos dice realmente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces Dios en su gracia nos concede un entendimiento real de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. ¿Está bien? Entonces, hermanos, sin el conocimiento de Dios, tú vas a querer vivir como te gusta vivir, tú te vas a vestir como tú te quieras vestir. Vestir piadosamente, tanto mujer como hombre, no es importante. Pero si Dios te da un conocimiento de decir, esto es lo que es impuro, esto es lo que es deshonesto, esto es lo que es contrario a mi voluntad, pues el creyente se va a querer sujetar. ¿De acuerdo? Y reconoce las cosas del mundo que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sin ese conocimiento, a ti no te importa vivir, ni vestirte, ni hacer, ni divertirte conforme al mundo. El mundo sigue feliz contigo porque estás muerto. Pero si alguien ha nacido de nuevo, al conocer lo que, Señor, eso no te agrada, no lo hago.
Señor, ¿esto te agrada? Ah, bueno, Señor, guíame por el camino, pero sabemos que somos inclinados al mal. Esta semana compartíamos un corto video de un pastor muy querido acerca de la modestia. Entonces, ¿qué dice el texto? Porque lo que hay en el mundo, y la palabra mundo en ese sentido son sus creencias y costumbres, los deseos intensos de la carne, no provienen de Dios, sino de el mundo. Entonces, una vestimenta inadecuada es un deseo de complacer al mundo y no a Dios. Y eso se manifiesta en el conocimiento que Dios está dando. Y no es un asunto de mojigatería, es un asunto de que le agrada a mi Padre Celestial y por ahí me voy. Es parte de lo que Dios está dándole a su pueblo. Entonces Dios me permite conocer lo que es la manifestación de la vida eterna que me dio por gracia. Ese conocimiento del Santo Dios me permite ver quién soy yo y me permite entender en el contexto en el que estoy, en el que vivo. Ahora, si esto es verdad, nos lleva al último punto en esta mañana. El conocimiento es importante de Dios porque si yo sé qué le agrada a Dios y qué no le agrada, ese es el camino de qué sería para el creyente. Si yo sé que le agrada a Dios y no le agrada conforme a su palabra, ese es el camino de qué para ustedes. De la salvación, ¿no? La salvación ya la tenemos. Obediencia, y eso es otra palabra sinónima de obediencia, que resulta de la obediencia. Santidad. Santidad. O sea, santidad es hacer lo que Dios nos mandó a hacer a pesar de las diferentes luchas para darle gloria a su nombre y sujetarnos. Entonces, la santidad al hombre natural no le importa. Le parece ridículo. Tú estás perdiendo la vida, tú no estás disfrutando el máximo potencial, tú eres lo más aburrido. Si ustedes hoy rechazaron una invitación por venir a la iglesia, ¿qué les pasa por la cabeza a sus familiares o amigos? O sea, yo le estoy invitando a comer, no tiene que poner un peso, y me va a despreciar por irse a la iglesia. Y él no se da cuenta que aquí está su mamá, su papá, su tío, su abuelo. Y tú le dices, mira, más tarde vengo y paso un rato, pero ahorita necesito ir a la iglesia. Por eso es que al mundo le parece ridículo la vida que tú llevas. ¿Sí? Entonces, a un hombre natural, ¿cómo le encanta que su hija se vista? No, mamito, se tiene que ponerse bien linda porque se va a quedar soltera. Se tiene que... Entonces, mira, aquí está este reggaetón para que aprenda a bailar. Te hablo con autoridad. He tenido un caso donde el hombre se impide y la mujer luchando y el papá enseñándole cosas. Sí. Entonces la viste a los 6 añitos de una forma atrevida y wow, porque al mundo le gusta eso. Al creyente no, le incomoda, le fastidia porque no le da gloria al Santo Dios. Entonces conocer al Santo Dios finalmente es la forma como Dios nos instruye para saber qué camino tomar. Pero el hombre natural no le importa la santidad, no le importa lo que piense Dios, no le importa la palabra de Dios, no tiene deseo de conocerla, no tiene ningún deseo de ajustarse a la voluntad del Santo Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa lucha, ¿no? De no desencajar del mundo, pero finalmente en esa batalla de no desencajar el mundo y vivir para la gloria de Dios, por la gracia, Dios siempre termina ganando, porque Él empezó la buena obra. Entonces tal vez tengas algunas luchas algún tiempo con la forma como vistes, como piensas, como te diviertes y las defiendes hasta que el Señor te dice, ya no hay que defender eso. Pase al siguiente capítulo en el camino de la santidad. ¿No les ha pasado alguna diversión que tal vez ustedes justifican y después dicen, no, Señor, no puedo más con esto, no puedo soportar más esto, no puedo continuar en esto, perdóname? Y tal vez algunos hermanos te lo dijeron y tú les dices, mojigatos, legalistas, santurrones, porque eso es lo que hace mi pecado cuando le dicen algo que no le agrada o que va en contra de mi voluntad. O eso no es lo que dice la Biblia, usted lo malinterpreta. Así no dice las cosas el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Más bien, alábese en qué? En conocer. Alábese en entenderme, dice el Señor, y en conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y hermanos, si el Señor quiere que le entendamos y le conozcamos, en sus hijos va a pasar. Estas cosas quiero de ti, que me conozcas y entiendas conforme a la palabra de Dios, y eso no es una opción. Eso hace Dios en su pueblo. Los ajusta, los acomoda, los moldea a la estatura de Cristo. Hay un texto también muy conocido: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ese esfuerzo y actuación no es otra cosa que el resultado de la gracia de Dios en acción en la vida del creyente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará conforme conoce a la voluntad de Dios. Hermanos, el querer en vivir en santidad, el tomar los asuntos de Dios en serio, el compromiso con la iglesia del Santo Dios, es una vida de gracia. Es la manifestación evidente que Dios ha comenzado una obra en ti. 2 minutos más. El pasado viernes, estudiando con los hombres la confesión de fe de Westminster, estábamos viendo los decretos de Dios. Y hay cosas que Dios nos dice en su palabra que pidamos conforme a su voluntad. ¿Sí? Para los hombres, ¿es conforme a su voluntad que yo le pida a Dios más amor por mi esposa? Sí. Ahora, si yo le digo a mi Dios, Dios, dame más amor por mi esposa, ¿yo puedo esperar que Dios me dé más amor por ella? ¿Sí? ¿Están en nuestras oraciones eso, como hombres de Dios? Señor, en este día te ruego que me permitas amar más a mi esposa, para tenerle más paciencia, más compasión. O las oraciones son: Señor, cámbiala, ella no es atenta, ella no es respetuosa, Señor, ella tiene descuidada la casa, ella. Pero el conocimiento de Dios, como ustedes dijeron al principio, me muestra lo que es el prójimo, ¿no? El conocimiento de Dios me muestra lo que soy yo. Ahora, mujeres, ¿se han visto orando esta última semana? Señor, permíteme ser una mujer sujeta a mi esposo más. O son más quejas hacia tu esposo, que por eso te valida que no te sujetes y lo respetes. Entonces el conocimiento de Dios es práctico. Hermanos, hablando aquí del matrimonio, si yo quiero un mejor matrimonio, Dios se deleita en un mejor matrimonio, yo puedo pedirlo. Señor, permíteme amar a mamá de mi esposa. Y Dios, sí, aquí está, te doy más amor por tu esposa. Y ese amor no son sentimientos, son acciones también que se hacen evidentes. Entonces, si yo conozco que el Santo Dios me pide a mí, Javier, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, es una oración que debe ser una prioridad. ¿Sí o no? Entonces, de nuevo, varones, si han visto la última semana pidiéndole a Dios, permíteme amar más a mi esposa, porque eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es importante conocer al Santo Dios, porque conocer al Santo Dios es conocer más a Cristo. Conocer más a Cristo es glorioso y nos está moldeando a la estatura de Cristo. Ayer reflexionamos con mi esposa de la actividad de ayer. Entonces, el evangelismo es un mandato para la iglesia, no una vez al año, todo el tiempo. O sea, no depende que la iglesia tenga, todos estamos llamados a eso, pero como iglesia debemos organizarnos. Y lo glorioso ayer es que lo que preparan los hermanos en una actividad de 3 dramas, lo sacaron hermanos de esa iglesia ayer en media mañana. Y lo hicieron increíble, porque Dios es bueno. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Oramos y quedamos en descanso. Señor y Padre Celestial, Señor, permítenos entender que una manifestación genuina de que tú has llegado a nuestras vidas es un deseo de conocerte. ¿Cómo no querer conocer a un Dios tan increíblemente glorioso y poderoso que no escatimó a su propio Hijo por mí? A veces, Señor, el Evangelio pasa desapercibido por descuidarlo, por no aprovechar sus profundas y gloriosas verdades que son de beneficio a nuestra vida.
Esta es la vida eterna, Señor. No estamos llamados a quedarnos aquí, vamos a pasar a la eternidad en algún momento. Pero permítenos, Señor, conocerte de tal manera que haya un deleite profundo en sumergirnos en tus gloriosas verdades, en conocer tu perfecto, santo carácter. Y ten misericordia, Señor, de aquellos que no solamente no quieren, sino que la desprecian, le huyen y neciamente se pueden estar engañando que son hijos de Dios. Señor, permite que la forma como me vista, la forma como me divierta, la forma como interactúe, la forma como hable, la forma como trabaje, la forma como sirva, como cuide la casa, como sea padre, como sea esposo, esté enmarcado en un firme deseo de sujetarme a tu suficiente voluntad escrita y expresada en tu santa y suficiente palabra. Guárdanos y protégenos y permítenos tener un servicio para tu gloria, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermano.